quiere que usted cumpla. San Juan capítulo 16, verso 7. Evangelio según San Juan 16, verso 7. Dice: empero yo os digo la verdad, os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os le enviaré. Lo vuelvo a leer. Empero yo os digo la verdad, os es necesario que yo vaya, porque si no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os le enviaré. ¿Quiere darle una alabanza al Señor Jesús? En este momento quiero que pensemos en la necesidad, oiga, más grande, más urgente que la iglesia de Dios tiene. Si hablamos de las necesidades materiales, económicas, físicas, tenemos muchas necesidades, una gama de necesidades. Todos no tenemos la misma necesidad, son diferentes las necesidades que tenemos, porque nosotros somos diferentes los unos de los otros, tenemos diferentes necesidades. Unos necesitan empleo, otros necesitan pagar el impuesto, otros el arriendo, otros la matrícula, otros necesitan sanidad. Bueno, muchas necesidades, pero hay una que tenemos en común. Oiga, una que tenemos en común. ¿Cuál es? La de ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Esa es la más grande necesidad que todos tenemos. La tiene el que ya recibió la promesa, y mayormente la tiene el que no ha sido sellado. Pero todos tenemos esa necesidad en común. Y realmente, hermanos, es la más grande necesidad. Era la necesidad, oiga, más grande que los discípulos del Señor tenían. Por eso Cristo les dijo: no se muevan de Jerusalén. ¿Hasta cuándo? Hasta que sean investidos del poder de lo alto. No salgan de allí hasta ser sellados con el Espíritu Santo. Promesa que tuvo su cumplimiento el día de Pentecostés. Esa era la más grande preocupación de los apóstoles. Ellos se preocupaban, anhelaban, deseaban, oraban para que todo aquel que se bautizara recibiera el don del Espíritu Santo. Era una preocupación de los apóstoles. Por eso fue que cuando los samaritanos oyeron el Evangelio y creyeron, y se convirtieron, se bautizaron en el nombre de Jesús,
para perdón de sus pecados y recibir el don del Espíritu Santo, pero en ese momento no lo recibieron, como sucedía siempre. Entonces, como no lo recibieron cuando se bautizaron, los que estaban en Jerusalén, los apóstoles, les enviaron a Pedro y a Juan para que oraran por ellos y recibieran el Espíritu Santo. Mire que era una preocupación que tenían. Porque en esos días todo el que era bautizado en el nombre de Jesús recibía el Espíritu Santo hablando en otras lenguas, o sea, en otros idiomas. Siempre todo el que se bautizaba en el nombre de Jesús quedaba hablando en otros idiomas. Por eso era algo que preocupaba mucho al apóstol Pablo. Por eso cuando Pablo llegó a Éfeso y se encontró con 12 discípulos que habían sido bautizados en el bautismo de Juan el Bautista, lo primero que Pablo les preguntó no fue si tenían propiedades, cuántos miembros eran, tenían carro último modelo, tenían buena economía, tenían un bonito templo. No. Lo primero que les preguntó fue: ¿ustedes ya recibieron el Espíritu Santo? Mire la preocupación de él. No les preguntó otra cosa. Hay mucho que preguntarles. Pero él dijo: ¿ustedes ya fueron sellados con el Espíritu Santo? ¿Cuál fue la respuesta? Ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Ya Apolo los había bautizado en el bautismo de Juan, porque él era bautizado en el bautismo de Juan. Asimismo bautizó a esos 12 discípulos. Entonces, cuando dicen ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo, entonces ¿sabe qué hizo Pablo? Dijo: bueno, pero estos hombres que fueron bautizados en el bautismo de Juan y no saben que existe el Espíritu Santo, ¿quién los bautizó? ¿Quién los bautizó que ni siquiera les habló de la necesidad de recibir el poder de Dios? Entonces, ¿ustedes en qué nombre fueron bautizados? En el bautismo de Juan. Tienen razón. Pero digo yo, el que los bautizó en el bautismo de Juan no tuvo en cuenta una cosa muy importante, que era que cuando Juan los iba a bautizar, los doctrinaba primero y les decía: yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene, oiga, antes de mí, que es primero que yo, él los va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, este bautista no les habló de eso tan importante como era el bautismo en el Espíritu Santo.
Entonces, ¿qué hizo Pablo? Comenzó a doctrinarlos, a darles la doctrina del nombre, la doctrina apostólica, la doctrina del único y solo Dios verdadero. Y cuando escucharon la doctrina, creyeron. Oiga, creyeron a la doctrina y entonces Pablo los bautizó en el nombre. Y cuando los bautizó en el nombre, recibieron el Espíritu Santo y profetizaban. Eso dice mi Biblia. Así que mire, hermano, que la más grande preocupación apostólica era esa, que todo el que se bautizara recibiera el don del Espíritu Santo. Y no solamente fueron los apóstoles del tiempo de la gracia que tenían esa preocupación, ese deseo, también lo tuvo Moisés. Escuche bien, también lo tuvo Moisés. Moisés anhelaba, deseaba que todo el pueblo recibiera el Espíritu Santo. Eso era un deseo de Moisés. Por eso cuando Moisés pide a alguien que le colabore porque su carga es demasiado pesada, Dios le nombró 70. Lleva esos 70 a la puerta del tabernáculo y entonces allí yo voy a descender. Moisés cumplió, lo llevó a ese lugar, los 70, pero tan pronto están allí, el Señor Jesús lo llenó con su Santo Espíritu y profetizaron. Pero de los 70 quedaron 2 que no fueron, como siempre, ¿sí o no? Como siempre. 2 que no fueron, pero estaban inscritos. Estaban entre los 70. Se quedaron en la casa y, aunque no fueron como estaban entre los 70, allí fueron llenos del Espíritu Santo y profetizaron. Josué, el ayudante de Moisés, cuando los vio que estaban profetizando, entonces dijo: Señor mío, impídelos. ¿Sabe cuál fue la reacción de Moisés? Se la voy a leer. Números 11:29. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo fuera profeta y que Dios pusiera su espíritu sobre ellos. ¿Por qué deseaba que todo el pueblo fuera profeta y lleno del Espíritu Santo? Porque Moisés pensaba: si este pueblo fuera lleno del poder de Dios, no hablarían de matarme, no fueran tan rebeldes, no adorarían a los ídolos, no regresarían a Egipto de corazón, seguirían a Dios con todo el corazón y con todo el alma. A su nombre sea la gloria. Aleluya. ¿Qué pasaría si aquí en la capilla todos
los bautizados en el nombre recibieran el poder de Dios, si todos fuéramos llenos del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas, y este lugar temblara, ¿qué pasaría? ¿Qué pasó cuando el tabernáculo fue lleno de la gloria de Dios? Porque Moisés hizo el tabernáculo siguiendo el diseño de Dios, el modelo que Dios le mostró en el monte Sinaí. Moisés lo hizo tal como Dios le dijo que lo hiciera. Y cuando lo hizo, le dijo: Señor, la obra está terminada. Vaya y mira qué quedó mal. Dios fue, supervisó la obra. Todo había sido hecho conforme el modelo que Dios le había mostrado. Dios quedó tan satisfecho con esa obra que llenó el tabernáculo con su misma gloria. De tal manera que Moisés se pudo dar unas vacaciones, porque durante el templo estuvo lleno. Moisés no pudo entrar para ministrar. Moisés se quedó por fuera. Y eso es lo que sucede cuando Dios nos llena con el Espíritu Santo, cuando Dios llena este templo de su poder, que el hombre, que el yo egoísta, jactancioso, se queda por fuera. Allí no puede entrar porque la gloria de Dios lo tiene lleno. Aleluya. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Si este lugar, si todos nos llenáramos del poder de Dios, hermano, trabajaríamos menos y haríamos más. Evangelismo. No tendría que andar tanto las calles repartiendo literatura, invitando las almas, programando campañas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo los traería. Oiga, los traería. Aleluya. Porque cuando el templo se llena del poder de Dios, trabajamos menos y hacemos más. Y lo mismo sucedió cuando Salomón inauguró el templo. Oiga, que era una maqueta de lo que es la iglesia. Dios llenó ese templo de su misma gloria y los sacerdotes no pudieron entrar para ministrar porque la gloria de Dios lo tenía lleno. Bendito su nombre. Entonces, si toda la capilla, esta congregación, o mejor, la iglesia, nos llenáramos del poder de Dios, hermano, no cabría la gente en este lugar. No hubieran tantos descarriados. ¿Usted lo cree? Ve, hermano, hay una reprensión
hay angustia, dijo el profeta. Hoy es día de reprensión y de angustia. ¿Por qué reprensión? ¿Por qué angustia? Porque los hijos han llegado hasta la rotura y la que daba luz no tenía fuerza. Los hijos llegaron hasta la puerta ya para nacer, pero la mamá no tuvo la fuerza suficiente para que ese niño naciera. Le pregunto, ¿quién es el que da luz aquí en la tierra? ¿Los hijos espirituales? La iglesia. No es que la gente es muy dura, son más duros, es que ñergue pata, dicen algunos. No es la gente la que son duros, somos nosotros. Han llegado muchos hasta la rotura, pero no han nacido, hayan muerto en el vientre de la mamá, porque la mamá no tuvo fortaleza, no tuvo poder, no tuvo fuerza para que ese bebé naciera. ¿Por qué? Porque es que la fuerza y el poder, la fortaleza, solo viene de arriba, del poder del Espíritu Santo y nada más. Aleluya. Aleluya. Le pregunto, hablando de que si todos nos llenáramos del poder de Dios, trabajaríamos menos y haríamos más. Le pregunto, ¿cuántos se bautizaron el día de Pentecostés con el primer sermón de Pedro? ¿Cómo? 3,000. Había un comité de misiones y evangelismo. Repartieron tratados, literatura. Tampoco. ¿Quién llevó a esos 3,000? A oír a Pedro. Los llevó el Espíritu Santo porque estaban llenos del poder de nuestro Dios. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. ¿No cree que eso es lo que nos falta? Eso es lo que nos falta. Mi hermano, hace muchos años, estando yo recién convertido, se hizo una vigilia en una vereda. Estando el pastor predicando, una hermanita de esas que no saluda a nadie, del campo, le da pena. Siempre se hacía en la última banca, retraída. Pero cuando el pastor estaba predicando, la hermanita se puso en pie, hablando en otras lenguas, salió danzando, se paró a un lado del predicador y comenzó a profetizar. Los que fueron iban bien vestidos. El piso era en tierra. Cayeron al piso y quedó allí el polvo convertido en lodo con las lágrimas que derramaban los hermanos que estaban allí. Como a la hora, alrededor de esa casita había más de 100 personas que vivían a 1 hora de camino.
que donde vivían se veía la casita sencilla del hermano, un hermano pobre. ¿Qué pasó? ¿Por qué está ese gentío allí? ¿Qué pasa? Que vieron a una hora de camino que una llamarada de fuego se levantaba sobre el techo de esa casita. Y dijeron que pesar se le quemó la casita al evangélico y fueron a ayudarla a pagar. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Quién los invitó? ¿Quién los evangelizó? El poder de Dios los trajo a ese lugar. Y eso se puede volver a repetir. Aleluya, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque el principal requisito, o sea, ¿por qué nadie en el Antiguo Testamento fue bautizado con el Espíritu Santo? Muchos recibieron el Espíritu Santo, pero no el bautismo. Escuche bien eso. Muchos recibieron el Espíritu Santo, pero no el bautismo con el Espíritu Santo. Porque para poder recibir el bautismo con el Espíritu Santo, se necesitaba algo muy grande. Que Cristo viniera, que Cristo muriera allí en la cruz del medio, que estuviera 3 días y 3 noches sepultado y que a los 3 días se saliera de la tumba. Aleluya, aleluya. Bendito es su nombre. Y que ascendiera al cielo y fuera glorificado. Sin eso, nadie podía recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Pero en esta mañana, ya Cristo está glorificado. Aleluya, aleluya. A su nombre la gloria, a su nombre la gloria. Sea bendito el nombre de Jesús. Vemos en San Juan, capítulo 7. Están los requisitos para que el hermano reciba el don del Espíritu Santo. Allí están. Dice que al tercer día grande de la fiesta de los tabernáculos, Jesús se puso en pie y exclamó diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Y qué es lo que la Escritura dice? Que de su interior correrán ríos de agua viva. Eso dice.
Y eso dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en Él. Porque aún el Espíritu Santo no había venido porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Y ya está glorificado? Solo hay que cumplir esos 3 requisitos. ¿Cuáles? Principal, si alguno tiene sed. Segundo, llegar al que bautiza con el Espíritu Santo, que se llama Cristo. Segundo, no llegar a pedir sino a beber. Y el otro, creer. Porque el Espíritu Santo se recibe por fe. Aleluya. Pero, ¿por qué algunos no lo han recibido? Porque ellos, en primer lugar, no tienen sed. Y es lo principal. Si alguno tiene sed, ¿qué es lo que produce la sed? La sal. No les gusta comer palabras sazonadas con sal, porque les cae mal por su niñez espiritual. Si no come salado, pues le va a dar poca sed o nada. Principal requisito, tener sed. El que no tiene sed, espera que el río crezca para beber agua. ¿Y quién que tenga sed espera que la quebradita crezca? No, él bebe antes que la quebradita se seque. Pero el hermano dice, no, pues yo creo que lo voy a recibir en una semana de renovación del Espíritu Santo. Otro dice, no, allí no se recibe, necesitamos ir a una vigilia de 2 o 3 días. Otro dice, no, eso es en una convención donde hay cantantes, predicadores, bombas, allí lo voy a recibir. Pero hermano, nadie que tenga sed espera que el río crezca. Segundo requisito, venga a mí, o sea, venga al que bautiza con el Espíritu Santo, que es Jesucristo, el único que bautiza con el Espíritu Santo, se llama Jesús de Nazaret. Si no llega el bautizador, nunca lo va a recibir. Tercero, llegue a beber. Porque muchos no llegan a beber, sino llegan a pedir. Y Cristo no dijo, venga a mí, pida. Él dijo, venga a mí, beba. Aleluya. Aleluya. Ninguno que tenga sed llega al río a pedirle agua. ¿Usted se imagina a alguien con harta sed y coge un vasito, se va al río y se arrodilla? Río, por favor, regálame un poquitico de agua que tengo sed, por favor. Hermano, llegas a beber, no llega a pedir. Pero muchos llegan a pedir porque no han creído que el Espíritu Santo ya está dado.
Cuando usted oye el Evangelio, lo recibe, lo cree, se arrepiente, se convierte, se bautiza en el nombre para perdón de los pecados, Dios le da el Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Dios le da la promesa. Eso es un regalo. Pero no creen que ya Dios se las dio y siguen pidiendo. Ah, hermanos pastores, que yo me encontré en San Lucas al final del capítulo que dice que cuanto más vuestro Padre que está en el cielo dará el Espíritu Santo a aquel que se lo pida. Sí, eso dice allí, pero eso era en la ley. Los evangelios son ley, y en la ley ni pidiendo. Recuerde la petición de Eliseo, que una doble porción del Espíritu que está en ti sea sobre mí. Cosa difícil has pedido. ¿Ah? Hermano, ni pidiendo era tan fácil, pero ahora no hay que pedirlo. Porque uno pide lo que no le han dado y recibe lo que le dieron. El Espíritu Santo está dado. Hermano, no hay que pedirlo. No lo pida. Algunos llegan al altar a discutir con el Señor. Señor, ¿qué pasa conmigo? Allí pasó un señor o señora que llegó armado, llegó a matar a la esposa o al predicador y pasó al altar y comenzó a hablar en otro idioma. ¿Ah? Un inconverso hablando en idioma, y yo que llevo 20 años no lo he recibido. Ese que pasó al altar y que va hablando en otras lenguas, que llegó con un mal propósito, ese que pasó allí no era un inconverso. Ese ya estaba convertido, ese ya estaba arrepentido por la fe en lo que estaba predicando el predicador. Él creyó. Aleluya. Y por esa fe Dios lo justificó. Dios lo declaró inocente. A escuchar a Pedro, Cornelio y sus allegados no eran bautizados, ni siquiera habían pasado al altar. Porque uno, yo no sé por qué cree que solamente pasando al altar es que usted recibe. Que si no pasa al altar no es sano. Si no pasa al altar, el Señor no responde su necesidad. Como si el Señor Jesús solo estuviera aquí en el altar. Si su altar fuera consagrado, fuera santo. Hermano, este lugar es santo. De la puerta hacia adentro. Aleluya. Aleluya. Así que allí donde usted está puede estar en la última banca. Y allí está Dios con usted. No hay lugar donde no esté Dios. En esta mañana lo llena todo con su presencia. Aleluya. Aleluya. Y allí donde estaba Cornelio, y Pedro comienza a predicar, y Cornelio y los que estaban con él a saborear. Entonces está muy delicioso.
Y estando allí saboreando el mensaje de Pedro, Pedro dijo estas palabras. Oiga, que todos dan testimonio que no hay un profeta que no haya dicho nada al respecto. Que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y cuando él dijo eso, vea, se llenaron del poder de Dios y hablaron en otras lenguas y profetizaron. ¿Ah? No eran bautizados. ¿Y por qué lo recibieron sin arrepentimiento y conversión? No, ellos mientras Pedro predicaba creyeron, se arrepintieron, se convirtieron. Y dice Pedro que Dios les dio testimonio, purificando por la fe sus corazones, y les dio el Espíritu Santo. Con las palabras que Pedro predicó y ellos creyeron con esas palabras, Dios purificó el corazón de ellos y luego los llenó con el Espíritu Santo. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Hermano, el Espíritu está dado. Y cuando usted recibe el Espíritu Santo, recibe poder. Oiga, recibe poder. Hechos 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Escuche bien. Escuche que el Señor nos dijo, y pediréis poder. ¿No? Recibiréis poder. Porque uno recibe lo que le dieron. Y le recalco, y pide lo que no le dieron. Ya el Espíritu Santo, le reintegro, está dado, no hay que pedirlo. Lo que hay es que recibirlo y no pedirlo. Entonces, cuando usted recibe el poder de Dios, recibe poder para andar sobre las aguas sin hundirse, como Pedro al principio. Habla de las aguas del pecado que nos quieren inundar. Y hay una cosa que es verdad. El Señor dijo, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura. Pero como eso no se cumple como el Señor dijo, por eso es que si usted no va al mundo a predicar, el mundo viene a la iglesia. Esa es la razón. Como no vamos allá, el mundo viene aquí. Y hermano, el diablo afuera no tiene trabajo. Ya le dieron la carta, ya lo despidieron. Hace mucho, más de 2000 años se le acabó el trabajo. Afuera no tiene trabajo, porque todos los que están afuera son de él. ¿Dónde es que trabaja ahora? Aquí. Porque los que están aquí se le escaparon, se le fueron, se disertaron. Entonces está luchando por volverlos a llevar allá. Pero si nos llenamos del poder de Dios,
Hermano, nada ni nadie nos podrá sacar de los caminos del Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya. Sea bendito su nombre. Cuando se recibe el Espíritu Santo, se recibe poder para predicar. No se lancen al campo de predicación sin recibir poder, les dijo Cristo. Cuando se recibe el Espíritu Santo, se recibe poder para servir en el altar, para dirigir un culto, para recibir la ofrenda, que es algo tan sagrado, para predicar esta gloriosa palabra, para pertenecer a un comité. Porque sin la promesa, sin ser sellado, no se puede ser miembro de ningún comité. Hermano, eso está claramente definido en las Sagradas Escrituras. El problema es nuestro, que ponemos a servir en un comité a un hermano que no es sellado. El hermano no tiene la culpa, es culpa nuestra. Porque aquí está claramente definido que para pertenecer a un comité, que para servir aquí en el altar, tiene que ser sellado. Hermano, es que hay muchos hermanos que desean servir y uno los escucha cuando los sacan aquí por primera vez. Hermano, doy gracias a Dios. Hace tiempo que quería servirle al Señor. Y lleva 20 años. Mi pregunta, ¿qué hace allí orando en la banca? ¿Qué hace adorando en la banca? ¿Qué hace alabando a Dios en la banca? ¿Qué hace ofrendando? ¿Qué hace evangelizando? ¿Qué hace cumpliendo con lo que es de Dios? Está sirviéndole al Señor. ¿Usted no cree? ¿Le está sirviendo al Señor? Y yo lo digo, hermano, se lo digo sinceramente, que hay creyentes que nunca han servido en el altar y tendrán más premio que un pastor. Yo se lo aseguro. Y hay por allí algo que dice que había un pastor, predicaba muy bonito, y el altar se llenaba de personas cuando él predicaba, y cada vez que predicaba se arreglaba la corbata. Que yo sí predico muy bonito. Uy, bueno, feliz. Y había un ancianito de 80 años que siempre barría el salón, y estaba con un trapero limpiando el salón, con un trapito limpiando las bancas. Siempre ese era su trabajo. Y resulta que murió el pastor y murió el viejito. Y dice que ya cuando muere, ya entonces llega el momento de los galardones y ve que dos ángeles se desprenden del cielo. Uno con una corona llena de perlas y otro con una corona sin una perla. Y dice el pastor, allí viene mi corona, llena de perlas porque yo he ganado muchas almas. Mire, pobre viejito con esa corona sin una perla. ¡Sorpresa! Llega el ángel y le pone la corona llena de perlas al barrenderito. Y a él le
coloca la que no tiene una pena. ¡Señor! No se aguanta. Yo era el que predicaba. Tantos se convirtieron. Y el ángel le responde, no. Las almas usted no se las ganó. Se las ganó el barrendero. Porque cada vez que daba un escobazo decía, Señor Jesús, que por esta calle, el que llegue aquí, que no te conozca, que te conozca a través de tu palabra. Aleluya. Hermano, allí en la banca usted le sirve a Dios. ¿Para qué quiere un cargo si usted está sirviendo a Dios? No anhele un cargo, anhele carga. Pero no cargo, sino carga es lo que debemos de tener en un cargo. Porque a Jesucristo se le sirve con cargo y sin cargo. ¿Sí o no? Con cargo y sin cargo se le sirve al Señor. Entonces, para poder ser miembro de un comité, servir en el altar, en el culto, se necesita ser sellado. Hermano, examine la Biblia, eso está en el Antiguo Testamento. Nadie podía ser profeta sin la unción. Nadie podía sentarse en el trono sin la unción. Nadie podía profetizar sin la unción. El rey era ungido. El profeta era ungido. El sacerdote era ungido. Y por último, gracias a Dios, el leproso. Porque por él estamos nosotros aquí, siendo leprosos. Alcanzamos la gracia bendita de nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. Bueno, hermano, ¿y eso dónde está? Que para poder servir en un comité, dirigir un culto, predicar, se necesita ser sellado. ¿Dónde está eso? Yo no sé si es que algunos no leen, porque más claro que el libro de los Hechos, capítulo 6, usted no lo encuentra. ¿Qué pasó? Ahora le pregunto, ¿para qué fueron? Oiga, ¿para qué se nombraron los 7 diáconos? ¿Para qué? Dígame, ¿para qué los nombraron? Para servirle a las viudas, para repartir papas, yucas y plátanos. ¿Sí fue para eso? No fue para predicar, no fue para dirigir un culto. No fue nada de eso. Fue para repartir plátanos y yucas. Y si para repartir plátanos y yucas se necesitaban 3 requisitos, ¿ah? ¿Cuánto más para servir en el altar? ¿Cuánto más? Pero como nosotros poco caso hacemos a la palabra de Dios, voy a leerle algo aquí. Se solucionó el problema de las viudas, pero se cree que eran griegas menospreciadas por los hebreos. Entonces ellos dicen a la iglesia, mi hermano, busquen 7 hermanos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en este trabajo.
Eso le agravó a la congregación, que eran de 8.120. Buscaron los 7. Los apóstoles oraron, los nombraron. Hermano y hermano, eran tan humildes que recibieron con tanto amor ese oficio. No lo menospreciaron. No es que yo estaba listo, era para ser acá el capitán, para conducir el barco, y miren, me ponen que barrer a repartir papas. ¿Y yo qué les pasa? No, humildes, de tal manera que de allí, de esos diáconos, se levantaron 2 tremendos evangelistas, Esteban y Felipe. El primer mártir fue Esteban. 2. Pero nosotros damos poca atención a esto, y lamentablemente, oiga bien, los que llaman a servir, no aquí, sino afuera, son los hermanos que no tienen la promesa, los ponen a hacer algo en el culto. Hermanito, usted que no tiene la promesa, venga que nos ayuda a pelar papas, a pelar yucas, que para eso que usted sirve, ¿eh? A oler a tomate y a ajo, no más, porque usted no es sellado. Hermano, ese hermano que no es sellado no debe de estar durante del culto pelando papas o de vigilante haciendo otra cosa. Debe estar en el culto alabando y glorificando a Dios, para que se llene del poder de Dios. Aleluya. ¿Por qué va a estar en la cocina? Ahora, si está en la cocina, ¿necesita la promesa? Le pregunto. ¿Para qué se nombran los diáconos? Para repartir papas, yucas y plátano y remesa. No es que usted, como no es sellado, usted puede aquí en la cocina, usted puede ayudarle en la escuela dominical, usted puede esto y lo otro. Hermano, el que no es sellado debe de estar en el culto. No llame a ningún hermano a servir en otra cosa durante el culto, porque él debe de estar en el culto llenándose del poder de Dios. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Así que, hermano, termino diciéndole, si lo nombran para un cargo, los diáconos, el pastor, no conocemos a nadie, pero hay uno que nos conoce. ¿Sí? Yo puedo nombrar quien sabe tanto, bueno, pero usted no tiene la promesa. Yo no sé. Yo creo que, juzgando por su asistencia a los cultos, que usted es buen cristiano. Usted ya fue sellado. Y entonces lo pongo a servir. Y el hermano no es sincero o no sabe, acepta el cargo. No lo debe de aceptar. Si quiere servir, allí está sirviendo en la banca. Y por eso Dios le va a dar una gran recompensa. Vamos a nombrar los comités, ya les mencioné. El mes que entra, si usted no es sellado, lo llaman para algún cargo, no lo acepte. Sea sincero, diga la verdad. Yo no soy sellado. Voy a estar sirviendo a Dios en la banca porque Dios me va a sellar. Hermano, no solamente en el culto Dios nos sella. No. En la casa, en el trabajo, en el bus,
evangelizando, Dios nos puede sellar. Vea, en Puente Aranda, por allá un pueblito, había un hermano que llevaba muchos años, no había recibido la promesa y luchaba y luchaba y luchaba. Pasando un puente se lo alcanzó un cura y comenzó a decirle cantidad de cosas y el hermano comienza a evangelizarlo, lo evangelizó con tanto poder que estando evangelizando el cura quedó hablando en otras lenguas. ¿Ah? ¿Cómo le parece? Yo pensaba que solo en el culto uno era sellado. A los 2 meses de bautizado yo fui sellado, porque mi deseo era ser sellado, pero del culto. Iba a culto, bendecía bendición en todo culto y me iba triste. Mañana lo recibo en la dominical. Iba a la dominical, nada. En el culto de las 6 yo lo recibo, iba y nada. Estuve en el último culto un domingo, vean, una bendición. Andé de rodillas como 1 hora, pero no hablé en lenguas. Cuando me paré los hermanos, hermano Borja, lo felicitamos, fue lleno del poder de Dios. ¡No! ¡Que sí! ¡Que no! ¿Cómo que no? Yo no hablé en otras lenguas y yo tengo claro que tengo que hablar en otro idioma. Me fui triste para la casa, casi llorando. Llegué allá, comenzamos con otros hermanitos allí a hablar con un tío que era más rebelde. Yo estaba sentado en una cama, los otros 2 en un baúl y en un taburete, una hermana y un hermano. Cuando menos pensé, los hermanos comenzaron a alabar a Dios y a hablar en otras lenguas. Yo solamente dije, Señor Jesús, que yo también hable en otras lenguas. Caí de rodillas y hablé lenguas 2 horas. Óigame, a su nombre la gloria. A su nombre la gloria. ¿Sabe una cosa? Estuve 3 días que no podía hablar porque la lengua se me trababa. Al otro día, la gente que pasaba por allí decían, mire, allí estaba ese señor gringo hablando otro idioma. ¿Cuál gringo? Ni que nada. ¿Ah? El que estaba hablando otro idioma era el Espíritu Santo y no yo. El Señor continúe bendiciéndonos. Los espero mañana.